Si Jesús es Dios, si Jesús es el mismo Padre, entonces ¿a quién le oraba? Escuchemos la respuesta que da el señor Fernando de Pentecostales Desviados. Prestemos mucha atención porque vamos a refutar esta enseñanza de los modalistas. Es que decir o utilizar el argumento trinitario no tiene sentido. Porque si Jesús es Dios Hijo, Escuche. Y el Dios Hijo es coigual a Dios el Padre y coigual a Dios Espíritu, porque las tres personas divinas son coeternas, coiguales, tienen el mismo poder. Entonces, si tienen el mismo poder, ¿por qué Jesús tendría que orar? La respuesta es sencilla, porque el Hijo de Dios estaba en carne. Y estando en carne se tenía que cumplir la palabra, que todo hombre, hermano, se doblegaría, oraría a él. Entonces toda carne tiene que ir al Señor. Y el Hijo de Dios, estando en condición de hombre, la Biblia enseña de que por eso oraba. Prestemos atención las barbaridades con las que va a salir este hombre, porque recordemos de que para ellos solamente existe el Padre. Pero la locura más grande es que si Jesús es el mismo Padre, entonces ¿a quién le oraba? ¿A quién le oraba? Prestemos atención a este video, hermano, porque esto está de locos. Esto está de locos. No tendría que orar Jesús. Escuche. ¿Por qué si Jesús es igual a la primera persona de la Trinidad, por qué entonces tendría que orar? No tendría sentido. Entonces no serían coiguales, ni coeternas, ni tendrían... Lo que no tendría sentido es que él, siendo el mismo Padre, estando en ese cuerpo, como lo enseñan ellos, porque ellos no enseñan que el Hijo de Dios existe, sino que eso era un velo de carne simplemente. Ellos enseñan de que él oraba. ¿A quién lo oraba? ¿Será que hablaba consigo mismo? Porque Dios estaba dentro de ese cuerpo. O sea, eso no tiene pie, no tiene cabeza. El mismo poder, como dice el dogma trinitario. Escucha bien. Lo que nosotros tenemos es que irnos a las escrituras, que Dios fue manifestado en carne y Amén. como la escritura decía que ante Dios toda carne. Dios fue manifestado en carne. Si yo llevo a mi hijo al hospital y digo, mi hijo se vacunó, no estoy queriendo decir de que mi hijo tomó una puya para vacunarse él mismo. Si yo digo, mi hijo fue vacunado, no estoy diciendo de que mi hijo tomó una puya y él mismo se puyó. Dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién manifestó a Dios en carne? El Hijo. Recordemos que el Hijo es igual al Padre. Cristo mismo dijo, el Padre y yo, uno somos. Entonces, esto es algo que ellos no entienden. Recordemos que el dogma de ellos enseña, esa doctrina herégica, enseña de que el Hijo de Dios no existe. Pero prestemos mucha atención aquí. Se doblegaría, por supuesto. Esa escritura tenía que cumplirse también en Jesús, porque lo que estaba explicando yo ahorita. Porque Dios estaba en él, en ese cuerpo, 2 de Corintios 5:19, y que toda la plenitud de Dios, de la divinidad, estaba en ese cuerpo cuando él oraba, como dice Filipenses 2:8, se humillaba a sí mismo. Esto está de loco. Mire, él está explicando el por qué Jesús oraba. Y se ha ido a Filipenses 2:8 para él decir de que Filipenses 2:8 está enseñando que Jesús en su oración, o sea que Filipenses lo que está enseñando es por qué Jesús oraba. Vamos a Filipenses a ver qué está enseñando Filipenses, porque ese capítulo de Filipenses capítulo 2 lo único que está enseñando es que Jesús no es el mismo Padre. Ellos se ahorcan solo con la Biblia, hermano. Bueno, no con la Biblia, con su propia lengua. Vámonos a Filipenses. Vámonos a Filipenses en el capítulo 2. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2. Capítulo 2 de Filipenses. Vamos a ver lo que dice desde el verso 5, que es cuando empieza a hablar acerca de Jesús, hasta el verso 11. Vamos a darnos cuenta aquí que aquí no está hablando
ninguna enseñanza del por qué Jesús oraba. Esas son cosas de él. Esas son cosas de él. Mire lo que dice Filipenses, hermano. Mire lo que dice Filipenses. Dice, desde el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, escuche bien, no estimó el ser igual a quién, a Dios, lo que el Padre y el Hijo siempre han enseñado, que ellos son uno, son iguales, lo que predicamos los trinitarios, que son coiguales. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, él mismo se ofreció. Por eso les explicaba ahorita la profecía de Isaías. Yahweh es salvación. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Jesús? Yahweh es salvación, o salvación de Jehová. Entonces, Isaías, siendo tipología de Cristo, responde: aquí envíame a mí, yo iré por aquellos. Entonces, hermano, es una completa locura no comprender que el Hijo es coigual al Padre. Mire lo que dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No está diciendo de que aquí no está hablando en ninguna parte de la oración. Está hablando de que él, siendo el Hijo de Dios, se despojó de su reino, de su gloria, hermano, de su reino, para él venir a convertirse en un ser humano, para obedecer al Padre en condición de hombre, orarle al Padre en condición de hombre y ser crucificado. Imagínense, la Biblia dice de que él es la primicia de toda la creación y sin él nada de lo que existe existiese. Entonces él, hermano, creó las manos y con las manos lo están golpeando. Él creó la madera y en un madero lo están crucificando. Él creó, hermano, la saliva y lo están escupiendo con su propia saliva. Él creó, hermano, los clavos, el hierro, y con unos clavos de hierro, hermano, lo están crucificando en aquel madero. Hermano, no entender esto es la demostración más bíblica de que existe un espíritu de error en la doctrina modalista. Dice el verso 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hablando de la crucifixión, hermano, de todo lo que él padeció. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ellos predican de que ese Jesús que está hablando al principio, del que Pablo está hablando, es el Padre. Pero aparece Pablo en el verso 8 diciendo, por lo cual Dios, entonces, ¿quién es ese Dios que lo exaltó hasta lo sumo? Creo que el señor Fernando, para explicar el por qué Jesús oraba, se metió en contravía. Se metió en contravía total, porque este texto no está hablando nada de eso. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, todos se van a doblegar ante ¿quién? Ante Jesús. Pero Jesús no es el Padre. Todos nos vamos a doblegar ante él para la gloria, como dice el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? Del Dios Padre. Toda la gloria se la dio al Hijo. Pero cuando dice que toda rodilla se doblará ante él, exceptúa claramente, como dice Primera de Corintios, capítulo 15, por allá en el verso 20 y algo, de que claramente exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. Entonces, esto es una locura lo que Fernando enseña de pentecostales desviados, hermano, porque no es pentecostales desviados, es pentecostales desviados. Pero sigamos, hermano, sigamos el curso de lo que este hombre está enseñando. Vamos a seguir escuchando. Estuvo en la condición de hombre. Bueno, Escuche. Todavía está en la condición de hombre hasta que entregue el reino. Ya ese es otro video que lo explicaremos. Mire cómo se está ahorcando él con su propia lengua.
Si Él es el mismo Padre y no existe más nadie, oye, ¿a quién se lo va a entregar? Es que esto está de locos. Es que esto está de locos. Esto está de locos. Ahí uno comprende que existe una doctrina de error. Dios y Padre. Presta atención. Aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Hasta ese momento Él estará en la condición de hombre. Es decir, escucha la bien, función hermano, de hijo llegará a su fin. Pero vuelve y repite. Ay, Dios mío, pero qué locura más grande acabo de escuchar yo. La función de hijo llegará a su fin. Vamos a volverlo a escuchar, La hermano. función de hijo llegará a su fin. Hermanos, están eliminando al autor de nuestra salvación. O sea, dejará de existir. Literalmente él lo acaba de decir. Dejará de existir. Vamos a irnos a Primera de Juan, porque nuestra salvación está, hermano, en el Hijo. Pero recordemos de que ese dogma de la unicidad enseña de que solamente existe el Padre, de que solamente existe el Padre. Pero resulta de que nuestra fe, hermano, está en el Hijo de Dios. Nuestra salvación está en creer en el Hijo de Dios, no en creer en el Padre. Porque nosotros sabemos de que existe un Padre, pero Dios nos ha dado salvación por creer en su Hijo. En su Hijo. Pero este hombre dice de que el Hijo va a dejar de existir. Mire esa barbaridad. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan. Ya demostramos de que Pablo no enseñaba unicidad en Filipenses, sino que enseña de que el Padre y el Hijo son dos personas iguales, pero que no son, hermanos, las mismas, que los dos son uno como enseñó Jesús. Pero mire lo que dice el apóstol Juan. Dice, todo el que cree, Primera de Juan capítulo 5, todo el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Escuche bien. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Escuche bien, todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Vamos a ver cuál es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe ha vencido al mundo, pero ¿la fe en qué? La fe en María, la fe en Pablo, la fe en qué sé yo, en Santiago. No. Vamos a ver cuál es, hermano, nuestra victoria. Perdónenme aquí. Perdónenme aquí. Vamos a ver cuál es nuestra victoria. Mire cómo lo enseña el verso 5. Aleluya. Mire lo que enseña el verso 5. Dice, ¿quién es el que ha vencido al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los que han vencido al mundo son los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, no los que creen que Jesús es el Padre. Juan está hablando, hermano, de la fe que vence al mundo. Y la fe que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ellos intentan mostrar, hermano, la doctrina modalista, cuando la Biblia dice en hebreo de que nuestro Dios no existe sombra de variación, de que Dios no tiene mudanza, pero ellos dicen de que Dios se mudó a hijo y después y eso es una completa locura. Bueno, vamos a seguir leyendo el verso 6 del testimonio del Espíritu. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Vamos a ver aquí. Mediante agua y sangre. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Escuche bien, porque estos tres son los que dan testimonio del cielo, el Padre. Ustedes saben de que con ese texto hay un conflicto, que si existe, que no existe, que lo agregaron o que no lo agregaron, pero en este caso no lo vamos a tomar para no entrar en polémica, no lo vamos a utilizar. Pero sí vamos a leer el verso 8, porque ni así, hermanos, se puede justificar la doctrina modalista. Vamos a seguir leyendo desde el verso 8. Dice, y estos tres
son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Tremendo, hermano. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en el Padre. Esta vida está en su Hijo. Qué tremendo, hermano. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No tiene la vida. Vamos a ver cómo lo dice o cómo lo enseña la Biblia mesiánica, la Biblia hebrea Kadosh, la Biblia de los judíos mesiánicos. Mire, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, para ya ir cerrando. Mire lo que dice, hermano, para que usted escape de esa doctrina modalista. Dice, todo el que cree que Yeshua es el Mesías, tiene a Yahweh por su Padre. Escuche bien. Y todo aquel que ama al Padre también ama al que ha sido engendrado por él, es decir, al Hijo. Así es como conocemos que amamos a los hijos de Yahweh. Cuando amamos a Yahweh, también hacemos lo que él manda. Dice el verso 3, vamos a leerlo todo hasta abajo. Dice, porque el amor a Yahweh significa obedecer a sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Dice, disculpen ahí que se me quedó aquí, vamos a ubicar muy bien. Dice, vamos a leer desde el verso 4 ahora. Un poco rápido el mouse. Pero bueno, dice, todos los que tienen a Yahweh por Padre han vencido al mundo. Verso 4. Y esto es la victoria que ha vencido al mundo. Y bueno, estamos leyendo mal. Toca leer desde abajo. Bueno, estamos en el verso. Ok, discúlpenme allí. Bueno. Ok, bueno, verso 4. Todos los que tienen a Yahweh por Padre han vencido al mundo, y estos son los que han vencido, los que victoriosamente vence el mundo. Nuestra confianza. ¿Quién vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Yahweh, no el que cree que Yeshua es el mismo Padre. Escuche bien, escuche bien. Él es el que vino por medio de agua y sangre, Yeshua, Hamashiach, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Ruach HaKadosh es portador del testimonio, porque el Ruach, es decir, el Espíritu, es la verdad. Hay tres testigos, el Ruach, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si aceptamos el testimonios humanos, el testimonio de Yahweh es más fuerte porque es el testimonio que Yahweh ha dado acerca de su Hijo. Aquellos que permanecen confiados en el Hijo de Yahweh tienen este testimonio dentro de ellos. Los que no permanecen confiados han hecho a Yahweh mentiroso, porque no han confiado en el testimonio que Yahweh ha dado acerca de su Hijo. Dice el verso 10, aquellos que permanecen confiados en el Hijo de Yahweh tienen este testimonio dentro, hermano. Vamos a seguir leyendo el 11. Dice, y este es el testimonio que Yahweh nos ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Los que tienen al Hijo tienen vida. Los que no tienen al Hijo de Yahweh no tienen vida. Les he escrito estas cosas para que ustedes, bueno, hasta ahí. Mi hermano, no se deben engañar de esta doctrina modalista, conocida también como solo Jesús o la doctrina pentecostal. Que el Señor les bendiga y que Dios les guarde de una manera muy, pero muy especial.